llamada Cristo formado, Cristo manifestado. Y lo que estamos haciendo ya es entrar en esa parte final de esta construcción, ahora, de esta edificación. Ahora, entrar en la parte final no significa que acabemos ya, significa que estamos entrando ahí. Pero que no nos queda mucho, porque ya estamos en esa transición, si podemos decirlo de esa manera, en la que estamos pasando de hablar de la formación de Cristo en nosotros a hablar de la manifestación de Cristo a través de nosotros. Y esto es importantísimo porque estuvimos enseñando el propósito eterno, ¿verdad? Estuvimos escuchando y aprendiendo acerca del propósito eterno del Padre, algo que siempre decimos, algo en lo que la iglesia tiene que ser educada, tiene que ser enseñada. Necesitamos entender que nosotros fuimos creados por Él y para Él. Fuimos creados para ser la imagen de Dios en la tierra, y cuando Dios crea a la humanidad, la crea con ese pensamiento y con esa meta. Cuando Dios llama a Israel, lo llama con ese pensamiento y con esa meta, y obviamente cuando llega la expresión de la iglesia en la tierra es con ese motivo. La iglesia es la nueva humanidad. La iglesia es el pueblo de Dios en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es la única que tiene la autoridad legal de manifestarle a Él, de representarle a Él. Usted y yo hemos sido hechos embajadores de Cristo en la tierra. Y por lo tanto, nuestra tarea, aquello para lo que existimos, luego en medio de todo eso, cada uno desarrolla diferentes funciones, ¿no? Cada uno desarrolla diferentes asignaciones. Pero para lo que fuimos creados y el motivo de nuestra existencia es poder ser una expresión de Dios en la tierra. Prácticamente sabemos perfectamente que Dios es soberano. ¿Estamos de acuerdo? En su soberanía, Dios hará todo como Él diseñó que tiene que ser hecho. Pero obviamente Dios no va a hacer nada contrario a lo que ya fue escrito también. Sería totalmente ilógico que Dios hiciera algo contrario a lo escrito. Entonces, entendiendo esto, nosotros somos conscientes que la única manera a través de la cual otros van a poder conocerle a Él es por medio de su iglesia. El problema, ¿cuál ha sido? Por años, como usted sabe, y hemos estado de acuerdo en esto cuando lo hemos preguntado, el problema es que Dios ha estado mal representado. Ese es el problema. El problema es cuando han surgido las religiones, han surgido las sectas, etcétera, etcétera, y por lo tanto en nombre de Dios se cometen barbaridades. Cuando hablamos de la manifestación de Cristo, alguien puede pensar, bueno, ¿por qué hablamos acerca de esto? Porque, repito, es para lo que la iglesia existe y es para lo que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Si recuerdan, Hechos capítulo 1, están en el aposento, después se van al aposento alto a orar, pero en Hechos capítulo 1, Jesús, después de haber resucitado, se queda con los discípulos 40 días. ¿Y qué les habla? Les enseña acerca del reino. O sea, durante 40 días Jesús estuvo enseñando y predicando acerca del reino a sus discípulos. Y en medio de todo eso, como ustedes recordarán, las palabras que Jesús les dice es: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cómo? Para ser testigos. Fíjese que no dice recibirán poder para sanar enfermos, recibirán poder para prosperar. Dice, para que me sean testigos, como ha dicho Joana. Me seréis testigos. O sea, la razón por la cual el Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros es para que podamos representarle a Él y para que seamos sus testigos aquí en la tierra. No se preocupe. Yo sé que a veces suena raro eso de testigos, ¿verdad? Pero que alguien haya tergiversado y dañado esa palabra no quiere decir que no sea escritural, no quiere decir que no sea bíblica. ¿Pero qué significa ser testigos? Representarle a Él. Y lo maravilloso de todo esto es que estamos entendiendo, por eso hemos estado tantas enseñanzas hablando de la formación de Cristo, es que estamos entendiendo que se trata de la vida de Cristo en nosotros. Recuerde que en nuestra salvación nosotros no tenemos nada que ver, todo es un producto de Dios, esa es la realidad. Nada, o sea, nosotros no podemos, incluso a veces tratamos de llevarnos algún tipo de gloria cuando nosotros decimos o expresamos, no, es que yo decidí por Dios.
No hay gloria en nosotros porque nadie puede creerle a Él si el Espíritu Santo no obra primero en nosotros. Entonces esto no se trata de es que yo le entregué mi vida al Señor, no, es que el Espíritu Santo obró en nosotros, abrió los ojos de nuestro entendimiento y por eso pudimos creer en Él. De hecho, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Es imposible que una persona tenga fe para creer en Él si no se la da Dios. O sea, déjeme decirle, nadie en este mundo tiene fe para creer en Él. Nadie en este mundo nace con fe para poder creer en Él. Esa fe se la tiene que dar Dios mismo. No hay otra manera. Por eso dice que cuando se predica el Evangelio de Cristo, cuando se predica la palabra de Cristo, fe viene. Y entonces nosotros podemos creer esa buena noticia. Podemos creer la realidad del Evangelio en nuestras vidas. Entonces es importante que entendamos eso porque si no nos podemos intentar llevar el mérito o la gloria de algo que no nos corresponde. ¿Sí? Entonces hablamos de la formación de Cristo, hablamos de la madurez porque al fin y al cabo es lo mismo. O sea, podemos utilizar diferentes palabras, pero estamos llegando al mismo punto, madurez. Madurez es Cristo gobernándome. Esa es la madurez. Madurez es entender el gobierno y el señorío de Cristo sobre mi vida. Madurez es entender que no me pertenezco a mí mismo. Madurez es entender que, y vuelvo a repetir cosas que quizá ya hemos dicho, ¿no? Pero que le pertenecemos a Él. Por lo tanto, cada paso que damos tiene que ser consultado con Él. Tiene que ser dirigido por Él. Porque esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Da igual todo lo que hagan, nada sirve si está hecho fuera de mí. Pero todo lo que hacemos producido por su vida. Por eso, a partir de hoy, y la enseñanza, el título de la enseñanza de hoy es vida igual a fruto. Es decir, el fruto es una consecuencia de la vida. Entonces, vamos a ver diferentes cosas, vamos a seguir viendo. Si recuerdan, el jueves pasado nos quedamos en Gálatas hablando acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a volver ahí, vamos a Gálatas 5, para que podamos entender, porque ahora sí que vamos a ver cosas que tienen que ver con nuestro comportamiento, tienen que ver con nuestro caminar. Pero fíjese, si los números no fallan, esta es la enseñanza número 49 de esta edificación, Cristo formado, Cristo manifestado. O sea, fíjese en qué momento empezamos a hablar acerca del comportamiento, porque nunca hemos dicho que Dios no está interesado en cómo nos comportamos. Nunca hemos dicho eso. Lo que sí debemos tener claro es que, y lo que siempre hemos dicho y seguiremos diciendo, es que la base del Evangelio no es un cambio de comportamiento. Y que Jesús no vino a esta tierra para cambiarnos el comportamiento. No fue eso. Y que la cruz no fue una obra eterna para cambiar el comportamiento de la persona. La cruz no ocurrió para que usted y yo nos comportemos mejor. Pero obviamente, cuando la vida de Cristo está en nosotros, el comportamiento se va a ver afectado. Es un resultado de. Por eso que aquí no se trata solamente de cuánto yo puedo hablar de Dios, cuánto yo puedo abrazar intelectualmente el Evangelio, sino que se trata de la experiencia de una vida. Y eso es lo que necesitamos entender. Porque esta vida se va a acabar manifestando y se va a acabar expresando a través de nosotros. Y eso se va a ver en el comportamiento. O sea, si yo estoy siendo gobernado por Él, se nota. Es sencillo. De hecho, cuando vamos a la Biblia, a diferentes pasajes de la Escritura, en algunos se nos habla de los frutos que produce la naturaleza de pecado. Quiere decir que los frutos son el resultado de aquello que nos gobierna. Cuando estábamos sin Cristo, obviamente teníamos un gobierno. Estábamos gobernados por una naturaleza de pecado, porque estábamos sin Cristo. Y el cómo nosotros nos comportábamos, aunque pudiésemos tener algún tipo de buena acción, igualmente siempre fallábamos y siempre pecábamos. ¿Por qué? Porque estábamos gobernados por una naturaleza de pecado. Somos traspasados por la cruz, recibimos la experiencia de la cruz
Y entonces la naturaleza de pecado es completamente crucificada, es completamente aniquilada, arrancada de nosotros y se nos da una naturaleza de justicia, la misma naturaleza de Dios. Ahora necesitamos entender que conforme permitimos que esa naturaleza o esa vida nos gobierne, eso va a producir acciones correspondientes. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Algunos cuando leen sin entendimiento piensan que Santiago y Pablo se contradicen porque Pablo enfatiza la justicia sin obras y Santiago habla mucho de las obras. Pero no se están contradiciendo. Porque Pablo está estableciendo y dejando bien claro sobre la mesa que nadie puede ser justificado por sus obras. Lo que Pablo exalta es la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo levanta es la obra de la cruz. Y Pablo dice, no somos justificados por obras, somos justificados por gracia. No hay más. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a justificar. Nada de lo que nosotros dejemos de hacer nos va a justificar. Sino que somos justificados por medio del Hijo. Entonces luego lo que Santiago dice es sencillamente, escuchen, aquellos a los que se les ha dado la fe del Hijo, esa fe tiene acciones correspondientes. Es lo único que está diciendo. No está diciendo que seremos justificados por la fe. No, por las obras. Está diciendo, la fe tiene obras. La palabra obras significa acciones correspondientes a lo que creemos. Es decir, siempre que usted cree algo, va a tener acciones correspondientes a lo que cree. Si nosotros estamos encerrados en esta sala, en este edificio, y de repente alguien se levanta y empieza a gritar, ¡fuego, fuego! Si usted cree eso, usted va a actuar en base a eso, ¿o no? Usted va a tener alguna acción correspondiente. Algunos se quedarán inmovilizados, otros saldrán corriendo rapidísimo, quién sabe, pero alguna acción va a tener. El que cree algo siempre actúa en base a lo que cree. Y eso es lo que Santiago dice. La fe sin obras es muerta. Si ustedes dicen que tienen fe, que es la fe del Hijo de Dios, lo normal es que actúen en base a eso que ustedes están creyendo. Por eso que el comportamiento no es el enfoque del Evangelio, pero el comportamiento es un resultado del Evangelio en nosotros. El cambio de comportamiento no es el enfoque. Jesús nos dijo, he venido para hacerles mejores personas, señores. He venido para que ustedes sean más buenecicos, más buenas personas y que ustedes ayuden a las ancianas a cruzar la carretera y que puedan dar limosna a los pobres. He venido para eso. No, Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Lo demás ya vendrá, lo demás ya sucederá, pero el tema es que sin vida todo lo otro sobra. Pero ahora si tenemos la vida, entonces ya todo lo demás va a ir viniendo. Cuando permitimos que esa vida nos gobierne es cuando se va a expresar Cristo. Y eso es lo que estamos entendiendo y aprendiendo, ver el gobierno y el señorío de Cristo, ver esta madurez que nos lleva, repito, a un comportamiento diferente. O sea, sí o sí afecta nuestro comportamiento. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, no vamos a leer todo eso, nos vamos a enfocar ahora en unos versículos, pero Simone Weil, una filósofa de principios del siglo pasado, dijo la siguiente frase: no es por la forma en que un hombre habla de Dios, sino por la forma en la que habla de las cosas terrenas, como se puede discernir mejor si su alma ha permanecido en el fuego del amor de Dios. ¿Qué significa eso? Obviamente no establecemos un dogma de una frase de una filósofa, pero ¿qué significa? Significa que cuando nosotros aprendemos a ser gobernados por Él, no se trata de cuánto yo hablo de Dios, se trata de cuánto yo manifiesto esa vida, se trata de de cómo ese comportamiento es afectado, se trata de cómo yo trato con lo terrenal. Porque yo le aseguro algo, cuando somos gobernados por Él, lo terrenal pasa a un segundo plano porque lo eterno empieza a gobernarnos. Nos damos cuenta de que lo eterno es lo realmente importante. Nos damos cuenta que lo eterno no es comparable al tiempo que podamos pasar en esta tierra. Y gracias a Dios por el tiempo que podemos estar en esta tierra, gracias a Dios porque a Él le plació que usted y yo naciésemos en esta época, pero necesitamos entender que aquí la clave es lo eterno.
Y por lo tanto, ahí es donde nos damos cuenta para qué estamos trabajando nosotros. Si somos gobernados por Él, trabajaremos en pos de lo eterno. Y eso no significa que si usted dice, no, pues yo quiero tener aquí 5 casas, quiero dejarle una buena herencia a mis hijos, todo eso está bien. Pero lo que debemos entender es qué estoy haciendo a favor de lo eterno. Porque las casas que yo pueda dejar aquí van a ser temporales. La herencia que yo pueda dejarle a mis hijos, oiga, gloria a Dios, si usted puede dejarle una buena herencia material o terrenal, económica, pero va a depender de cómo ellos sean y cómo ellos administren lo que pase con esa herencia. Pero el punto es, si yo estoy trabajando para que mis hijos tengan una buena herencia, pero nunca les recuerdo que ellos han sido separados para el propósito eterno, me estoy equivocando. Porque a ellos tengo que sentarles y decirles, recuerda que tú fuiste creado para Dios. Tú fuiste creado por Él y para Él. No importa hacia dónde dirijas tu vida, no importa qué es lo que creas que tienes que hacer en esta tierra, lo importante es que lo hagas para Él. Porque fuiste creado y separado por su propósito. Nadie que nace en esta tierra nace por error. Dios ya contaba con él. Entonces, como Dios contaba con esa persona, Dios ya contaba con esa persona para su propósito. Y nuestra labor como padres es recordarle a nuestros hijos, fuiste creado para Él, fuiste creada para Él. Esa es la realidad. Eso es trabajar en pos de lo eterno. Trabajar en pos de lo eterno es manifestar a Cristo en esta tierra. Que podamos alcanzar lugares donde el Evangelio quizá no ha llegado, donde Cristo no ha sido expresado. Que Cristo pueda ser expresado a través de todos y cada uno de nosotros. Ese es el punto. Trabajar en pos de lo eterno es entender que donde Dios nos diga que tengamos que ir, iremos. Es estar dispuestos a eso. Ese es el punto, esa es la tarea. Debo estar dispuesto a hacer lo que Dios me ha dicho que haga porque soy suyo. ¿Cuántos, no responda por favor, pero cuántos estaríamos dispuestos a eso? Si de la noche a la mañana Dios nos dijera, deja absolutamente todo, quiero que vayas a tal lugar, ¿cuántos estaríamos dispuestos? ¿O cuántos obedeceríamos sin pensarlo? No, primero diríamos, no, pero primero necesito un lugar para vivir, necesito organizar esto, necesito organizar lo otro. ¿Cuánta gente se ha movido sin tener nada certero en el horizonte simplemente porque Dios les habló? Usted tiene el ejemplo en una persona, vemos la pesca milagrosa de Pedro, ¿verdad? Pero ¿cómo se da a cabo esa pesca milagrosa? Toda la noche pescando, la primera pesca milagrosa. Toda la noche pescando. Toda la noche. Y Jesús le dice, ¿cómo ha ido el asunto? A unos profesionales de la pesca. Y él, hijo de un carpintero. Él podría saber cómo se construye quizá una barca. Pero de pesca mejor no hablemos. Y Pedro, profesional, ese era su negocio. Hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Ok, boga mar adentro y echa las redes. ¿Y qué le dice Pedro? En tu palabra. Yo te digo la experiencia mía de negocios. Hemos estado toda la noche, no hemos pescado, por lo tanto lo normal es que sigamos sin pescar nada. Pero le dice, pero en tu palabra echaremos las redes. ¿Cuánta gente se ha movido? Hudson Taylor viajando a la China sin tener nada en el horizonte, pero simplemente por la comprensión del gobierno de Cristo sobre sus vidas. ¿Cuántos de nosotros hacemos nuestros planes simplemente pensando en nosotros? Simplemente pensando en mi futuro y en cómo yo organizo mi futuro, pero no le consultamos. Y ya no consultarle, sino preguntarle, porque aquí no se trata de que Él me aconseje, se trata de que se supone que Él me gobierna. Entonces, cuando estábamos con Gustavo Lara, él hablaba de una pegatina que tenía cuando él era joven, esas pegatinas, ¿no? De Dios es mi copiloto y estas cosas, y una de ellas ponía, Dios es el huésped principal de esta casa o algo así.
El huésped invisible. Dios es el huésped invisible de esta casa. Pero Gustavo Lara decía, eso no es así, porque el huésped no decide de qué color son las paredes. Un huésped no decide qué muebles vamos a poner en la casa. Dios no es un invitado, Él es nuestro Señor. Nosotros hemos sido escogidos para vivir bajo su gobierno. Y obviamente sí, claro, yo puedo tomar la decisión de vivir fuera de su gobierno toda la vida, pero sería muy triste porque fuimos escogidos para representarle a Él. Entonces, entendemos, cuando empezamos a entender todas estas cosas, nos damos cuenta que todo lo que hemos aprendido respecto a ciertos temas, tienen que cambiar el enfoque. Porque el enfoque ya no puedo volver a ser yo. El enfoque tiene que ser Él. Por lo tanto, escúchese orando, por favor. Vamos a dar por hecho que usted ora. Vamos a dar por hecho que oramos. No he dicho cuánto tiempo. Vamos a dar por hecho que oramos. Escuchémonos cuando oramos. A ver qué oramos. A ver cuánto tiempo de nuestra oración estamos hablando de nosotros y de nuestras necesidades, y cuánto tiempo de nuestra oración nos frenamos, nos detenemos y decimos, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que hablarle? O incluso por quién tengo que orar. No, primero oro por lo mío y luego ya veremos. Es que luego no queda tiempo. Luego ya no nos queda tiempo para orar por nada más. Y como ya hemos aprendido, Jesús se apartaba a orar. Él tenía comunión con el Padre para saber qué tenía que hacer, cuáles eran los siguientes pasos. Jesús está en un momento de apogeo ministerial, y cuando está en medio de un apogeo ministerial dice, crucemos al otro lado. Dice, no, pero tenemos aquí mucha gente que te está escuchando, Jesús, vamos para el otro lado. Pues será que allí tiene el doble de gente que aquí. ¿Cuántos había allí? ¿Quién le estaba esperando en el otro lado? Uno. Y endemoniado. Había muchos, sí, pero eran demonios. Demonios había, sí, una legión se supone que había, de demonios. Uno. Qué importante es que aprendamos comunión para poder escuchar cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Porque es de eso de lo que se trata todo esto. De ser gobernados por Él. De seguir sus pasos, porque la Biblia dice que los pasos de Dios ya están, los pasos del hombre, perdón, ya están preparados por Dios. Ya han sido diseñados por Dios. Gálatas capítulo 5, vemos cómo se nos habla a partir del versículo 22. La semana pasada leímos mucho más, pero vamos a enfocarnos en el fruto del Espíritu, porque repito, estamos hablando acerca de la madurez, la formación de Cristo, pero ya entramos en esa fase de la manifestación de Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, si se fija, la expresión de este fruto tiene que ver con el comportamiento, ¿sí o no? La expresión de este fruto tiene que ver con el carácter. La expresión de este fruto tiene que ver con el temperamento, ¿o no? Habla de amor, habla de gozo, habla de paz, paciencia, benignidad. O sea, aquí nos está hablando directamente de esta expresión del fruto del Espíritu a través de todos y cada uno de nosotros. Y vamos a ver, conforme vamos a ir avanzando, viendo algunos pasajes, porque usted podrá ver en las diferentes cartas que realmente se habla acerca del comportamiento. Pablo habló del comportamiento de la gente. Pablo dijo, como veremos más adelante, oiga, el que hurtaba no hurte más. No haya mentiras entre vosotros. Pablo habla esas cosas. Pero el problema no es que hablemos de estas cosas, el problema es cómo hemos estado hablando de estas cosas. El problema es que hemos estado diciéndole a la gente que tienen que esforzarse para que todo esto ocurra, que tienen que trabajar duro para que esto pase,
que tienen que orar mucho y congregarse mucho y leer mucho y ayunar más todavía para que todo esto ocurra. Ese es el problema. El problema es que no hemos enseñado el cambio de comportamiento como un fruto. Y lo que Dios quiere enseñarnos es que entendamos que la vida produce fruto. Por eso vamos a hacer un repaso hoy de algunos versículos, pasajes que nos hablan precisamente de esa vida que produce fruto. Y esa vida es entender que yo soy gobernado por esa vida. Por eso repito, nada de lo que hacemos, nada de lo que se manifiesta es producido por nosotros. Todo es producido por causa de su vida en nosotros. Si usted quiere profundizar en esto, léase Juan 15. Léalo detenidamente, léalo con calma, léalo y estúdielo desde la óptica de Cristo, obviamente del consumado es, pero ahí Jesús es muy claro, fuera de mí nada pueden hacer, pero el que en mí está y el que en mí permanece llevará mucho fruto. Ahora lo maravilloso de todo esto es que el que está en Cristo, yo hoy ponía un escrito en las redes, en Facebook, y yo decía que somos la habitación permanente de Dios. Y que el Espíritu Santo, que lo enseñábamos el otro día, ¿verdad?, en el estudio de la función del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto, que el Espíritu Santo se fue de Saúl y se vino con David. Y David oró en el Salmo 51, por favor no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué oró así? Porque vio lo que le pasó a Saúl. Saúl fue desechado por Dios y el Espíritu Santo le abandonó. Y David, que se dio cuenta, dijo, cuando Saúl pecó en un área importante, Dios le abandonó. Y cuando David ora en el Salmo 51 ese tipo de oración, es porque él ha pecado. Y no porque ha pecado, sino porque le han descubierto. Porque el problema de David no era que había pecado, el problema es que le habían expuesto. Vino el profeta y le dijo, no lo has hecho bien. Y entonces él ora y dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y hoy tenemos nacidos de nuevo diciendo lo mismo, cuando esa oración no es competente para la iglesia. Porque no podemos orar diciéndonos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está en el nacido de nuevo para siempre. Y una persona en los comentarios escribía, es cierto, mientras permanezcamos en Cristo. Si dejamos de permanecer en Cristo, entonces se acabó. No, escuche, primero, una vez en Cristo, siempre en Cristo. No hay más. Una vez en Cristo, siempre en Cristo. Segundo, nuestra permanencia en Él no depende de nosotros. Depende de Él. Jesús le dijo al Padre, de los que tú me has dado, no he perdido a ninguno. Porque no se trata de cuánto yo permanezco en Él, se trata de cómo Él me tiene sostenido a mí. Porque si no, volvemos a una meritocracia. Volvemos a, no, yo me lo estoy ganando, yo mi posición me la estoy ganando. Y no es así, amados. Entonces nosotros necesitamos entender que Jesús ahí dice, el que permanece en mí, pero permanecemos por su gracia. Su gracia nos hace permanecer en Él. Llevará mucho fruto. Entonces, hemos hablado de estas cosas y le hemos dicho a la gente, es que no tiene que pecar. Deje de mentir, deje de robar. ¡Pecadores! Entonces la gente se flagela cuando pecan, porque cuando Pablo habla en Efesios 4, el que hurtaba no hurte más, lo está hablando en Efesios 4. Pero en Efesios 1, 2 y 3 Pablo pone una base y dice, hey, oigan, se trata de Cristo en ustedes. Se trata de nuestra realidad espiritual. Se trata de que ya hemos sido bendecidos con toda bendición y que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Y se trata que ya no estamos bajo la maldición de la ley, sino que estamos bajo la bendición. Y ahora que entienden todo esto, entonces entiendan
que caminamos de esta manera. El que hurtaba no va a hurtar más, pero no porque se esfuerza por no hurtar, sino porque entiende que hay una vida en él que se está expresando y manifestando. Por eso vemos las cartas y vemos que se nos habla de fruto. Pero vamos a ver varios versículos aquí. Mateo 3, por favor. Mateo 3, versículos del 7 al 10. ¿Cómo vamos, familia? ¿Vamos bien? ¿La familia en las redes bien también? Bueno, gloria a Dios. Ya saben que si tienen preguntas las hacen y mi esposa amada Keila las responde. Sí, claro. Mateo 3 del 7 al 10. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo: que no produzca buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Fíjese, aquí tenemos varios puntos. En primer lugar, considerar, versículo 7, fariseos, saduceos y todos los feos de la época. ¿Está claro eso? Los religiosos. Esto es importante, porque si no, interpretamos mal ya. O sea, si no nos damos cuenta que a la gente en general, no le está hablando a los pecadores en general, no, mucho menos a la iglesia, porque la iglesia no estaba presente todavía. La iglesia se manifestaría, pero no estaba presente. Viendo a los religiosos de la época. A ellos les dice que quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca. O sea, les está diciendo, ustedes saben que hay un castigo que se acerca y se les está advirtiendo. ¿Y quién les advirtió? Obviamente está hablando de los profetas. Porque los que profetizaron el castigo que se acercaba, valga la redundancia, fueron los profetas en el antiguo pacto. Entonces, todo el castigo y toda la destrucción que estaba por ocurrir ya estaba profetizada. Ya se sabía, ya se conocía. Y entonces les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Segundo punto importante, o tercero, da igual, no sé. Esto es antes de la cruz. ¿De acuerdo? Esto es antes de la cruz. Es decir, se les está hablando a unas personas que no tienen la vida de Cristo en ellos. Pero ellos no tenían la vida de Cristo, pero es interesante que dice, si hay arrepentimiento, los frutos se ven. Ahora, ¿cuál es el arrepentimiento? Él mismo lo expresa en otra parte en Marcos. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Cuál es el arrepentimiento del que está hablando Jesús? Tienen que arrepentirse de la ley para creer en el Evangelio, para creer en Cristo. Hay frutos. O sea, los frutos tienen que estar amados. Esta es una realidad. Nosotros no tenemos, por así decirlo, la autoridad de decir, esta persona ha nacido de nuevo, esta persona no, porque no conocemos el corazón. Pero sí hay una instrucción que Jesús nos deja bien clara y que la vamos a leer ahora en unos minutos, y es que el árbol bueno da buenos frutos. O sea, esa es la realidad. Entonces dice, el arrepentimiento produce frutos. Ellos no pueden dar fruto, obviamente, porque no hay vida. Y acaba diciendo el versículo 10, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado. La pregunta es, ¿por qué un árbol no produce frutos? Porque no tiene vida. Está seco. Si no hay vida, no hay fruto. Entonces, por favor, no le tenga miedo a estas expresiones que nunca fueron dichas para la iglesia. Y acaba diciendo, será cortado y arrojado al fuego. No le tenga miedo. Ahora, seamos honestos. Cuando hemos leído estas cosas y cuando hemos leído estos versículos y leemos la palabra fuego, ¿en qué pensamos la mayoría de nosotros? Hace un momento, ¿quién les advirtió del castigo que está por venir?
El fuego no es el infierno. ¿Cómo fue destruida Jerusalén en el año 70? La sitiaron, pero ardió. Ardió. El momento en el que la sitiaron y el momento, o sea, el templo era la máxima obra que nadie podía, o sea, no podemos imaginarnos lo que era el templo. Imagínense. Viajaban de todo el mundo conocido para contemplar el templo de Jerusalén. De tal manera que cuando la ciudad es sitiada y llega la invasión de la ciudad, los soldados romanos están tan desquiciados que no escucharon las instrucciones del emperador. Y el emperador les decía que se parasen y ellos no se pararon y ardió todo. Porque querían conservar el templo. Pero obviamente lo profetizado era que no quedaría piedra sobre piedra. Y todo ardió. Ese fuego es del que está hablando aquí. Y les está diciendo, escuchen, ustedes no tienen la vida y hay algo que está profetizado y que tiene que acabar cumpliéndose. Y se cumplió en el año 70, obviamente. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? El fruto es el resultado de una vida. Si no hay vida, no hay fruto. No hay más. O sea, se supone que es fácil y sencillo, pero no sé por qué algunos lo complican. Vamos un poquito más adelante. Mateo 7, lo que decíamos antes. Versículo 15 en adelante. Para quemar. Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Esta es una alerta de Jesús que también hoy todavía deberíamos abrazar. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Repito, nosotros no podemos juzgar quién ha nacido de nuevo o no, pero esto es un principio eterno del reino. Si hay vida, hay fruto. Y esto es importante porque necesitamos entender, sobre todo aquellos que estamos desarrollando funciones pastorales, que en nuestras reuniones podemos tener gente simpatizante, pero que no está bajo el gobierno de Cristo. Y la Biblia dice de manera clara, si hay vida, tiene que haber fruto. No hay más. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Pero el árbol malo da fruto malo. Ahora la pregunta es, ¿por qué el árbol bueno da fruto bueno? Por la vida que tiene. Si usted y yo somos árboles buenos, no es porque usted y yo somos buenos, sino por la vida del que nos habita. Él es el que nos convierte en árboles buenos. Y por medio de esta vida es que usted y yo podemos dar buen fruto. ¿Qué es dar buen fruto? Lo vamos a ir viendo y desarrollando, pero obviamente es la expresión de la vida de Cristo a través de nosotros. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, dice el versículo 18. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. O sea, hay cosas que se van a poder imitar, pero la vida no se puede imitar. Yo puedo venir a una reunión como esta y si me dicen levante las manos, yo levanto las manos. Y si me dicen diga gloria a Dios, yo digo gloria a Dios. Y si me dicen como nos decían antes, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Y nos aprendemos los mantras evangélicos sin ningún tipo de problema. Porque podemos imitarlo. Y hasta nos aprendemos las canciones si queremos. Pero la vida no se imita. La vida no se puede imitar. La vida es orgánica. La vida crece. Y la vida es la que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia no es que yo levante las manos en una reunión. Lo que marca la diferencia no es ni siquiera que yo pueda levantar una oración, un rezo. Lo que marca la diferencia siempre será la vida.
todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Otra vez. Así que por sus frutos los conocerán. Ahora, por favor, hemos hablado de demolición, ¿verdad? Y con este tipo de enseñanza, lo que queremos hacer es seguir demoliendo ciertas cosas, porque yo no quiero que leamos estos versículos con miedo, porque no se trata de eso. El miedo ha sido infundido por cómo aprendimos antes. Pero yo quiero que entienda, por favor, lo que queremos transmitir y queremos echar abajo esa mentalidad incorrecta para que Cristo sea edificado de manera correcta, valga la redundancia, es que la vida produce fruto. Si después de la hora que yo le enseñe esta tarde, usted se queda con una sola cosa, quédese con esto, por favor. Cuando le pregunten ¿de qué habló Kenneth en la reunión? Diga, la vida produce fruto. Eso es lo que quiero que usted abrace, porque eso es lo que necesitamos entender. Estamos en Cristo y es su vida en nosotros la que nos permite dar fruto. Usted no tiene que esforzarse para dar fruto. Usted no tiene que orar más para dar fruto. No tiene que venir más a la reunión para dar fruto. Es el entendimiento de la vida. Es la vida de Cristo en nosotros. Es permitir que el gobierno de Cristo se establezca en nosotros y por medio de ese gobierno su vida se manifiesta. Y la vida produce fruto. Tan sencillo como eso. Entonces, dejemos de enfocarnos en tengo que cambiar de comportamiento, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de pecar. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Usted, si pasea y usted ha visto almendros o manzanos, usted no escucha a los árboles hablar. Y si los escucha, vaya al médico, por favor, al psicólogo, necesita terapia. Pero no escucha a los árboles hablar, ¿verdad? Aunque sé que hay personas que abrazan los árboles y escucha lo que el árbol te dice. No, no quiero escuchar lo que el árbol me dice. Pero usted pasa por al lado del manzano y usted no escucha el manzano rojo, todo rojo, esforzándose y diciendo, tengo que dar más manzanas y tengo que dar más manzanas. Pero sí tenemos a los nacidos de nuevo diciendo, tengo que dejar de pecar, otra vez he metido la pata, Ese es el problema, que el enfoque está mal. El enfoque no es lo que tengo que dejar de hacer, el enfoque es la vida que tengo. Mi mirada tiene que estar en la vida que tengo, no en lo que tengo que dejar de hacer. No, es la vida que se me ha dado. Voy a poner mis ojos en la vida. Voy a poner mis ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe que se me ha dado. Mi mirada tiene que estar en Él. Y este es el asunto. Cuando le miro a Él, dejo de mirar otras cosas. ¿O no? Cuando me enfoco en Él, dejo de enfocarme en otras cosas. O sea, es ley de vida. Marcos capítulo 4, de hecho, el martes lo comentábamos con José. Marcos capítulo 4, cuando nosotros muchas veces hemos leído este pasaje y lo confesábamos muchísimo porque se nos decía que al confesar la palabra sembrabas la semilla y la semilla produce lo que tú quieres que produzca esa semilla, ¿no? Marcos 4, 26. Jesús continuó, porque aquí Jesús viene dando un sermón, un mensaje. De hecho, lo que es anterior a esto es la parábola del sembrador. Entonces Jesús viene hablando de cómo funciona el reino de Dios. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿De qué está hablando? Usted sabe perfectamente la semilla. ¿Quién es la semilla? La semilla es Cristo. La vida, la palabra. De hecho, en el versículo 14 dice, el sembrador siembra la palabra y la palabra es Cristo. Entonces, la semilla ha sido sembrada en nosotros.
Y esa semilla que está sembrada en nosotros, sin que nosotros sepamos cómo está creciendo. Está creciendo y está creciendo. Es la madurez, es la formación de Cristo en nosotros. Porque esta semilla tiene vida. Y entonces va creciendo y va creciendo. Y escúcheme bien, sí o sí se tiene que ver el resultado. Tiene que manifestarse, tiene que verse, tiene que aparecer de alguna manera. Aquí no se trata de decir, no, yo soy muy cristiano, yo soy muy creyente, pero nunca se ve el resultado. Tiene que verse. Porque hay vida. Y la vida produce fruto. No me cansaré de repetirlo. Entonces, cuando de repente nos vamos al lenguaje apostólico, nos damos cuenta que el lenguaje apostólico no es un lenguaje de obras, sino que es un lenguaje de frutos. No era difícil la pregunta. Llevo 45 minutos hablándole de esto y ninguno me ha respondido. O sea, Romanos 1:13. Eso significa que tenemos que volver a empezar del principio. Vamos otra vez al principio. Romanos 1:13. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. ¿Ve? El lenguaje apostólico no es un lenguaje de obras, no es un lenguaje de cuánto tienen que esforzarse por hacer algo, de cuánto tienen que trabajar duro, no es un lenguaje del propio esfuerzo. Pablo habla frutos. Más adelante, Romanos 15:28. Romanos 15:28. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Dice, entregado en sus manos este fruto. ¿Sabe de qué está hablando aquí? De generosidad. Está hablando de ofrendas. Y está hablando de ofrendas que ha recibido de otro lugar y que tiene que llevar a otro lugar a entregarlas. Porque la generosidad es un fruto. Entonces, necesitamos entender, por favor, que todas esas liturgias que nos han predicado y que nos han enseñado, que se supone que hacemos como cristianos, oramos, nos congregamos, estudiamos la Biblia, ofrendamos, etcétera, etcétera, y póngale ahí lo que quiera, necesitamos entender que esos son frutos de una vida. Es decir, usted está aquí hoy porque entiende la vida que porta. Y el asistir a la reunión es un fruto. El asistir a la reunión no es un mérito, perdóneme, pero no tiene mérito que usted esté aquí hoy. El asistir a la reunión no es un quedar bien con Dios. El asistir a la reunión no es algo que me cuesta mucho y tengo que esforzarme. El asistir a la reunión es un fruto. El orar es un fruto de la comunión. Entiendo comunión, oramos. Entiendo que soy uno con Dios, oro. El estudiar la Biblia es un fruto, ¿por qué? Porque quiero conocerle a Él cada día más. Como quiero conocerle a Él, me deleito estudiando la Biblia y me deleito en oración, porque todo esto forma parte de mi comunión. Me deleito sentándome el jueves a escuchar la enseñanza porque forma parte de mi comunión. Y esto es un fruto. Y la generosidad es un fruto. Nadie debería tener que ponerse en este lugar a decirme durante 30 minutos que tengo que dar y tengo que ofrendar y tengo que hacer esto para que el evangelio corra. No debería ser así porque esto es un fruto. Traigo mi generosidad preparada porque es un fruto. ¿Un fruto de qué? De la vida que tengo. Es un fruto. Y Pablo dice, yo voy a entregar ese fruto. O sea, Pablo no lo llama ofrenda, no, lo llama fruto.
¿Por qué? Porque, repito, les quita el mérito a los que dieron, porque el mérito está en la vida que tenemos. Filipenses 1. Ya estoy acabando. Filipenses capítulo 1 del 9 al 11. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para gloria y alabanza de quién? De Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que esto no es producido por nosotros y por lo tanto el mérito no puede recaer sobre nosotros? Este fruto de justicia es producido por medio de Jesucristo y por lo tanto, como es producido por medio de la vida que está en nosotros, la gloria solo se la puede llevar Él. Nada más. Hebreos 13:15. Permítame darle 2 pasajes más y nos vamos. Hebreos 13:15, un versículo muy conocido también. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. Y la gente se queda con esa palabra, sacrificio. Hay que sacrificarse para Dios. Pero el autor a los hebreos lo explica y dice, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es ese sacrificio de alabanza? ¿Me sacrifico? No. El autor a los hebreos dice, ese sacrificio de alabanza del que hablo es que nuestra boca hablará por causa de la vida que tenemos. Le alabamos por la vida. Es un fruto de labios que honran, que exaltan, que confiesan su nombre. Esto va más allá de unas canciones. Esto va más allá de reunirme en un local y cantar 4 canciones. Se trata de que la vida produce que yo hable de Él. Al principio hablábamos de Santiago, que nos decía, bueno, y de hecho si quiere vayamos a Santiago 3 para acabar, pero hablábamos de Santiago diciendo que la fe tiene obras, pero la fe también tiene palabras. Es decir, hay obras correspondientes a lo que creemos y hay palabras correspondientes a lo que creemos también. Y eso es lo que necesitamos entender. Hablamos acorde a lo que creemos. Por eso el hermano Hegan, ¿qué decía? El hermano Hegan que decía, yo cuando voy a hablar con alguien le dejo hablar, porque cuando le oigo sé en qué lugar está posicionado. Porque hablamos acorde a lo que creemos. Entonces nuestras palabras, ahora no se trata, por eso cuando hemos hablado de confesión, a veces se nos ha hablado de producir, de provocar una confesión. Pero no, la confesión no se provoca, la confesión es un fruto de labios. Es algo que sale de nosotros. Santiago 3, versículos 17 y 18 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿El fruto de qué? De la justicia. Amados, todo lo que se produce a través de nosotros es un fruto por causa de la vida que se nos ha dado. Por favor, pongamos la mirada en la vida, valoremos la vida, porque el tema es que nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos. Por eso usted sabe, lo repetimos y no nos cansaremos de decirlo, esto no se trata de ser mejores personas, buenos o malos. Esto se trata de que sin Cristo estábamos muertos y ahora, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él, dice Efesios capítulo 2. Esa es la clave, amados. En vez de enfocarnos en tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, lo que tengo que hacer es enfocarme en la vida. Y la vida que se me ha dado es la misma vida del Hijo en mí. Por eso lo que produjo el Hijo en Jesús es producido en nosotros también.
Así que sí, nuestro comportamiento se va a ver afectado, sí, pero por causa de una vida. No porque nosotros nos esforcemos para cambiar el comportamiento. No se trata de eso. Si tratamos de, o sea, si lo que queremos es intentar cambiar el comportamiento de aquellos que no tienen vida, fracasaremos. No se trata de cambiarle el comportamiento a los sin vida. Se trata de impartir vida para que luego, como consecuencia de esa vida, el caminar se vea afectado. Póngase de pie, por favor. Fruto por causa de la vida. La vida siempre produce fruto. Padre, queremos darte gracias en esta hora. Gracias por la vida de Cristo en nosotros. Gracias porque esta vida es la que nos lleva a producir frutos correspondientes a una vida que nos gobierna. Oro para que los ojos del entendimiento sigan siendo abiertos y que podamos seguir siendo enseñados por el Espíritu Santo, para que podamos seguir creciendo en esta verdad gloriosa que es Cristo en nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos estás llevando a la madurez y nos estás llevando a ser una expresión correcta tuya en esta tierra. Oramos para que aquellos que nos rodean puedan verte a ti, Dios, a través de nosotros, y que puedan conocerte a ti a través de todos y cada uno de nosotros. Sé glorificado en todo tiempo. Amén. Y amén. Diga conmigo un fuerte amén. Pueden tomar asiento, por favor. Despedimos a los que están conectados. Les damos las gracias por estar ahí. Gracias por habernos acompañado. Oramos para que haya sido de edificación la enseñanza de hoy. Si quieren la pueden compartir para que otros puedan ser edificados también por medio de esta enseñanza. Y si quieren, nos encontramos en la próxima reunión en directo, que en este caso será el jueves que viene. El sábado no hay transmisión, sí hay reunión aquí, pero no hay transmisión. El jueves volveremos a transmitir en directo. Así que gracias a todos, de parte de los que estamos aquí, de parte de nuestra casa, de mi amada esposa Keila, de mi parte, un abrazo muy fuerte y nos vemos en las próximas reuniones. Y a ustedes también, gracias a todos por haber venido.